Personas, por ejemplo, le Solo quédate ahí, ¿sí? No te muevas. Creo que lastimé a alguien. Él es hermano de Lita, de Chepe. No.
obtener resultados importantes. Ahora, esa lista de nombres son maravillosos. Pero no suena tu voz, porque ayer no sonó tu voz entonces cuando... Buenas tardes, compañeros. Es un gusto saludarles nuevamente. Iniciaremos clases en los próximos minutos. Ya ahorita se estará agregando la licenciada. Mientras tanto, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta administrativa que podamos resolver ahorita, aprovechando el tiempo. Buenas tardes, compañero. Te saluda César García. ¿Qué tal? Mucho gusto, compañero. Fíjate que yo el día de ayer no pude marcar asistencia porque yo no tengo el inconveniente que no aparezco en el listado de ustedes. Ok. ¿Cuándo te asignaste? Yo me asigné el día de ayer, pero no aparecía dentro del listado. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí. Va. Yo Entonces, creo que sí. me mandas tu nombre completo y tu carnet para, para así agregarte al listado. De momento, hoy de igual manera no vas a aparecer en el listado, pero ya a partir de mañana ya deberías de estar apareciendo y solo mandame tus datos por privado.
Ok, gracias, compañero. Sí, un placer. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi primera duda es, no sé si lo dijeron ayer, de cuánto es el valor del primer examen y cuánto es el valor del examen final. Fíjate que de momento no lo hemos hablado, no hemos dado esa información. Lo más probable es que hoy la demos, así que sí, todavía no la hemos dado. Ah, bueno, mi segunda pregunta es acerca de si usaremos alguna ley o libro en este curso. De igual manera no hemos hablado sobre eso. Lo más probable es que hoy la licenciada estará brindando mayor información sobre si utilizaremos un libro de apoyo. Está bien, gracias. Muy importantes, pero sí estoy de acuerdo que ese análisis lo deberían de hacer personas del fútbol. ¿Hay alguien más? Bueno, en ese caso creo que ya está la licenciada aquí. Ya comenzaremos con la clase. La asistencia estaré compartiendo el link aproximadamente a las 1:30 y de igual manera estaré dando de 20 a 30 minutos para que llenen la asistencia, por favor. Solamente eso. Muy buenas tardes, estimados compañeras y compañeros. He estado escuchando ahí un poco de las inquietudes. Creo que nuestra auxiliar pues, nos ha contestado correctamente las inquietudes administrativas que existieron. Veo una mano levantada aún, que es la mano de la compañera Jessica Cushum. No sé si Jessica tiene alguna duda o si se quedó la mano levantada únicamente. No, gracias, licenciada, disculpe. Ok, con mucho gusto, Jessica. Bueno, ayer, ¿verdad? Para aquellas personas que se acaban de agregar al curso, dimos varios lineamientos y dimos algunas instrucciones. La temática que vamos a estar trabajando en el curso de Criminología y Política Criminal va a ser la siguiente. De cada clase que tengamos, para poder administrar correctamente el tiempo, vamos a brindar un link en el cual existe un formulario. Mi auxiliar ya tiene ese link, entonces si me hiciera favor de compartirlo, lo puede compartir de una vez al chat y si me hiciera favor de compartirlo también en el grupo de WhatsApp para que tengan acceso al link. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Se recuerdan? Hay dos tipos de preguntas, ¿verdad? Tenemos preguntas administrativas como las que ya le realizaron a mi auxiliar y tenemos también ese tipo de preguntas ya propias de la clase y del tema que se va a impartir. Entonces, dentro de este formulario están dos puntos, uno si es administrativo y otro si es de la clase. Los puntos administrativos los va a estar revisando mi auxiliar y al día siguiente se les van a contestar rápida y puntualmente. Y ya los puntos de clase de igual forma rápida y puntualmente se les va a contestar en la siguiente clase debido a que somos demasiados en esta preespecialización. Entonces, a manera de administrar correctamente el tiempo, vamos a seleccionar las preguntas más relevantes e importantes y las vamos a traer a colación en la clase siguiente. Ayer estábamos viendo propiamente lo que eran los objetivos del por qué yo estoy estudiando el curso de Criminología y Política Criminal y el por qué un estudiante de Derecho debería de estudiar este curso, ¿verdad? A esa cuenta, pues les voy a compartir a ustedes mi presentación, la que tuve a bien, ¿verdad?, de exponer ayer. Y ya hoy vamos a entrar en materia para poder hacer rendir este tiempo tan valioso e importante. Ayer estábamos conversando con ustedes de que uno de los puntos que vamos a ver es trabajar lo que son las corrientes, las teorías, la filosofía, el por qué, cuál es el sustento correspondiente y correcto de las definiciones, conceptos y fundamentos que se han tomado en cuenta para definir lo que es la criminología y lo que es la política criminal. En cuanto
En cuanto a esta situación, vamos a entrar ya en materia y vamos a estarles indicando hoy, ¿verdad? Uno de los puntos más importantes del curso, que es la historia. Generalmente me he dado cuenta que cuando hablamos de historia, pues es un poco tedioso y aburrido entrar en la misma porque son hechos, situaciones, circunstancias que han pasado en otros tiempos y que a veces pues no les hayamos sentido. Pero es importante que nosotros lo veamos debido a que esa historia nos viene a ayudar a poder conocer realmente cuáles son las ideas que han impulsado las definiciones que actualmente los sustentos jurídicos, conceptos se han dado en la actualidad. Entonces, de esa cuenta, vamos a entrar a ver el tema de hoy, ¿verdad? Nuestra primera clase se va a tratar sobre la historia de la criminología. Vamos a ver aspectos Licenciada, disculpe que le interrumpa. importantes como Licenciada, fíjese que se le escucha mal. Nosotros Licenciada, disculpe, licenciada, muy buenas tardes. No se le escucha. Sobre política criminal. Presento dos definiciones de momentos y básicas, pero porque tenemos que partir de algo. Licenciada, disculpe, fíjese que se escucha entrecortado. Y compañeros, disculpe, por un tema de señal, no sé qué sucedió, pero acá se fue la señal. En este momento, ¿me escuchan? Sí, licenciada. Ok, disculpen el inconveniente. Sí, licenciada, pero disculpe, sí, fíjese que no le escuchamos nada de lo que dijo desde el principio. No desde el inicio. Oh, perdonen, ¿verdad? Yo estaba hablando, gracias por comentar. Entonces rápidamente vamos a dar la introducción, ¿verdad? Les comentaba a ustedes que uno de los primeros temas más importantes en cuanto a conocer criminología y política criminal es conocer la historia, ¿verdad? La historia es algo tan importante y fundamental que a veces me he dado cuenta que pareciera un poco tedioso, cansado, pero son las bases que nos van a ayudar a entender, a poder interpretar, a poder analizar el porqué de cómo se han construido varias definiciones que vamos a encontrar en diferentes libros. Acá les voy a presentar dos definiciones sencillas porque tenemos que partir de algún punto, ¿verdad? Pero de estas definiciones, posteriormente, ustedes pueden ir buscando o podemos ir construyendo definiciones más completas. Acá solamente vamos a presentar estas para partir de un punto y después vamos a entrar a conocer sobre la historia de la criminología, sobre las escuelas, sobre los pensamientos, sobre los autores y cuál ha sido el pensamiento de los autores, cuáles de esos pensamientos se han recogido para establecer definiciones, conceptos propios de la criminología y asimismo estos se han reflejado para establecer y crear la política criminal de cada país. Entonces, como criminología, nosotros atendiendo a uno de los precursores más famosos como lo es Rafael Garófalo, a fines de 1885 se establece como la ciencia que tiene por objeto, el arte de la indagación era aquella ciencia que tenía por objeto establecer
el crimen y su estudio científico, asimismo el estudio científico de la criminalidad, sus causas, medios dentro de la misma. Aparte de ello, también tenemos otra definición práctica y sencilla de lo que es la política criminal. Y sencillamente la política criminal es la actitud, son las acciones, es el pensamiento, es la corriente que ha utilizado o que ha aceptado cada estado, ¿verdad? Y que este estado ha asumido ante el fenómeno criminal que acontece dentro de su territorio. ¿Por qué lo decimos así de forma general? Porque no existe una política criminal global. ¿Qué quiere decir? No existe una política criminal aceptada en todos los países o que rija todos los países, sino que existen políticas criminales específicas de cada país, las cuales cada estado ha tenido que asumir conforme se ha desarrollado el fenómeno del crimen en cada estado de cada país. Es decir, la política criminal de España no va a ser la misma política criminal que la de Guatemala. La política criminal de El Salvador no va a ser la misma política criminal que la de Guatemala. Sí vamos a encontrar de pronto algunas políticas que puedan derivarse de otras o que puedan duplicarse de otras, ¿verdad? Pero esa duplicidad va a tener matices, algunos matices diferentes. No vamos a encontrar exactas, sino que se van a matizar conforme las autoridades en cada época de la historia lo consideren necesario y conforme sea necesario según se desarrolle el fenómeno del crimen en cada país. Posteriormente de ver la historia en su momento, ya vamos a ver la criminología como tal. De esta cuenta, tenemos también, solo vamos a partir para tener una idea general de estos dos conceptos y definiciones, únicamente. Ahora, yendo a lo que es la historia de la criminología, ¿verdad? Como tal, cuando nosotros hablamos con referencia a la historia, tenemos también que hacer referencia a otras ciencias. ¿Por qué hablamos de otras ciencias? Porque la criminología, pues, tiene otras ciencias auxiliares o se ha desarrollado junto a otras ciencias que también son jóvenes, como cuáles, como la criminalística, que también es una ciencia joven, bastante reciente. Joven les decimos con referencia a otras ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, como las ciencias penales, que ya son más antiguas. Pero la criminología, tanto como la criminalística, son ciencias jóvenes que han venido a ser auxiliares de las ciencias penales. Y ahora nos hemos dado cuenta que cada día, pues estas ciencias auxiliares han tenido más relevancia y han evolucionado junto a unas dinámicas de estudio del delito, del delincuente y de la conducta humana. Situaciones que hemos visto, ¿verdad? Que ahora pues son más relevantes, llaman más la atención y que en nuestra época y en nuestra actualidad hasta existen series, ¿verdad? Que se han dedicado a impulsar lo que es la criminalística y a veces se tiende a confundir a la criminología con la criminalística. Ideas que vamos a ir dilucidando poco a poco dentro del curso, pero tenemos que entender que estas son ciencias auxiliares de las ciencias penales, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, tenemos que son, primero, son ciencias jóvenes, o mejor dicho, la criminología junto a otras es una ciencia joven que ha estado evolucionando, que qué es lo que busca,
pues ha estado evolucionando juntamente con el estudio del delito, el delincuente, la conducta humana disvalida. Y de esta cuenta traigo a colación, ¿verdad? Como es una ciencia auxiliar de las ciencias penales, no podemos apartar nosotros de definir el derecho penal. Y de esa cuenta voy a aperturar micrófono y quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué es el derecho penal? ¿Cómo han concebido? Algunos me decían, ¿verdad?, que les interesaba este curso debido a que tiene relación con la ciencia, con el derecho penal. Pero para conectar esa relación, para ustedes, ¿qué es el derecho penal? Alguien que quiera compartir con nosotros qué es el derecho penal, por favor. Si no, lo vamos a tener que hacer dedocráticamente, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañera. Yo creo que el derecho penal es como limitar la libertad de una persona. Limitar la libertad de una persona. Así es. Bueno, recuérdense, compañerita, que el derecho penal tiene varias funciones, ¿verdad? Y el derecho penal va a tener a ser sancionatorio. Y dentro de esta línea de ser sancionatorio, ¿verdad?, se va a establecer la culpabilidad, y si existiera la culpabilidad, se va a sancionar. Y un tipo de sanción principal sería la privación de la libertad. ¿Por qué hago todo este recorrido? Porque estamos hablando ya casi que de una de las situaciones finales del derecho penal, no la principal. La principal sería ¿qué es para nosotros el derecho penal? Usted me lo puede decir de forma sencilla ¿qué es para usted el derecho penal? O me lo puede indicar como la antigua división, ¿verdad? Que ya en su momento pues la han tenido a bien conocer ustedes. Gracias por su participación, compañera. Por favor, alguien más que me indique qué es el derecho penal. Buenas tardes, licenciado. Para mí el derecho penal es aquella norma jurídica que tiene como objetivo sancionar toda aquella conducta antijurídica. Ok, antijurídica, punible. Bueno, muchas gracias, compañero. Gracias por su aportación. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué es el derecho penal? Buenas tardes, licenciada. Para mí, a grosso modo, es el que estudia los delitos, las penas y las medidas de seguridad aplicables para cada uno, para cada miembro de la sociedad. Excelente, ¿verdad? Usted ya se enfocó más en materia y en decirnos una parte de lo que es el derecho penal. Cabal, como le digo, eso para mí sería a grosso modo. Pero es una parte. No, excelente, compañera. Muy bien su aportación, ¿verdad? Porque de las aportaciones es donde vamos robusteciendo el curso. Hablamos que la compañerita nos indicaba una parte del derecho penal, porque recordémonos que el derecho penal, pues, se puede dividir, ¿verdad? Y tenemos a lo que es el jus puniendi y tenemos a lo que es el jus poenali. ¿Habían escuchado ustedes anteriormente sobre estos conceptos, compañeros, de jus puniendi y de jus poenali? Sí, licenciada. Sí, ok. ¿Alguien que me pueda compartir qué es el jus puniendi y qué es el jus poenali? Si no me equivoco, licenciada, es el poder punitivo que tiene el Estado para poder sancionar a las personas. Compañerito, se le cortó su intervención. Mencionaba de que, según tengo entendido, que el jus puniendi es el poder punitivo que tiene el Estado para poder sancionar a las personas. Excelente, ¿verdad? Aquella facultad, es aquel poder, es aquella investidura que únicamente tiene el Estado para establecer, uno, las figuras delictivas, dos,
¿verdad? Aquellas sanciones que se le puedan establecer. 3, aquellas medidas de seguridad. Y las penas, ¿verdad? Para establecer esas penas, solamente el Estado tiene esa facultad para establecer estas que estamos mencionando. Ahora bien, ¿cuál es la otra, compañero? El ius penal es toda acción típica, jurídica, culpable, impunible. Es como que una infracción a la ley. Ok, ¿verdad? Toda acción típica, aquí ya estamos adhiriendo otro elemento importante. ¿Cuál es ese elemento? Estamos adhiriendo toda la teoría del delito, ¿verdad? Todos aquellos elementos positivos, negativos, accidentales, y posteriormente establecemos que después de establecer que existe la comisión de un ilícito, existen sanciones, existen medidas de seguridad y existen... Si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos del derecho penal, es una gran definición. Generalmente en los cursos que nosotros tenemos en la currícula normal, nos presentan definiciones sencillas, básicas, y ya nos presentan definiciones más doctrinarias, en las cuales ya nos enseñan qué es el ius puniendi y qué es el ius penal. Ya definiendo bien y entendiendo claramente qué es el derecho penal, ya podemos hablar sobre las ciencias que auxilian al derecho penal, como lo es la criminología. Y de esa cuenta ya podemos entrar a la historia de la misma. Como ya vimos que es una ciencia joven, la criminología, tenemos nosotros también que establecer que el delito y que quienes cometen los delitos pues también han sido objeto de estudio, no solamente en la actualidad, han sido objeto de estudio porque intervienen y son sujetos dentro del derecho penal y son sujetos propiamente dentro del proceso penal. Por ello, pues han sido objeto de estudios, no solamente ahora, sino que desde la antigüedad. Por ello, pues ha existido la criminología como una ciencia que ha ayudado desde antecedentes, por ejemplo, como desde la Grecia clásica, a establecer quiénes son esos sujetos, cómo son esos sujetos, quiénes, en qué lugar se han desarrollado los sujetos que cometen los ilícitos penales. Ideas que desde 1885 han estado establecidas y probablemente un poco antes, pero como referencia vamos a partir desde 1885, ¿verdad? ¿Por qué vamos a partir desde esa época? Porque desde esa época ya se empezó a utilizar el término de criminología como una manera formal. Existían antes estudios o pensamientos de quién era el criminal, de qué era lo que lo motivaba, de qué era lo que le impulsaba, cuál era el pensamiento, si nosotros nacíamos como criminales o no, pero eran ideas. Esas ideas ya se formalizaron en 1885 y como en todo, pues existieron pioneros. ¿Y cuál fue uno de esos pioneros? Pues fue el profesor Rafael Garófalo, y él hasta inclusive le obsesionó tanto la idea de establecer quién era el criminal y le obsesionó tanto cómo se desenvolvía un criminal, cómo pensaba un criminal, que hasta creó un libro. Y en la creación del libro él hasta quiso establecer materialmente cómo era el rostro de un criminal. Por eso ustedes ven en la imagen que les presento, ¿sí? Al profesor Garófalo, en el cual él tiene un cráneo en la mano y hasta está midiendo ese cráneo, porque la obsesión que él tenía era de que él quería describir físicamente, quién era o cómo era un criminal. Situaciones
muy difíciles, ¿verdad? Porque realmente no existe una forma, no existe un tamaño, no existe una medida, no existe una altura para establecer, por decirlo así, ¿verdad? No podemos nosotros caracterizar físicamente quién es un criminal, pero para esa época él fue uno de los precursores porque él manejaba esa teoría, ¿verdad? Por eso les presentamos acá la imagen con el cráneo y él midiendo el cráneo, porque él sí quería basarse en algo físico para establecer quién era un criminal. Yendo más allá, no solamente estaba el profesor que les mencionaba, sino que también habían grandes filósofos griegos que ya consideraban el crimen como un asunto al que se debía prestar atención. Dentro de ellos está el famoso Platón. Él afirmaba que el crimen estaba motivado por la falta de educación. Según él, que aquellas personas que no tenían educación, que no tenían un nivel adecuado, eran criminales. Por lo que él indicaba que el castigo debía estar orientado a acabar con esa circunstancia. Seguidamente estaba Aristóteles y Aristóteles por su parte, pues su pensamiento fue diferente. Él era partidario de que los castigos debían de ser ejemplares. Él ya no se enfocaba en el castigo, él ya se enfocaba en la sanción. Recuérdese que en esa época, o sea, en las épocas anteriores hablábamos de un castigo como tal. En la actualidad, por favor, no vayan a cometer el error de hablar de castigo, porque cuando hablamos nosotros del derecho penal, de la criminología y la política criminal, atendiendo a los tratados, convenios internacionales en materia de derechos humanos, el Estado de Guatemala no puede castigar. El Estado de Guatemala únicamente puede sancionar. Por favor, no vayan a cometer el error de mencionar castigar, porque es un gran error, ¿verdad? Nosotros como abogados tenemos que manifestarnos que únicamente existe la sanción. Bueno, haciendo este paréntesis, decíamos que Aristóteles era partidario de los castigos ejemplares, que él se enfocaba en el castigo y que para él, el criminal, él decía que alguien que cometía un delito debía ser castigado fuertemente para que él no volviera a cometer otro nuevo delito o para que él pues no volviera a reincidir. Esa era la teoría de Aristóteles. Siglos después, como a mediados de del siglo XVIII, hubieron pues otros pensamientos, como el pensamiento de Tomás de Aquino, el cual escribió sobre la filosofía del derecho penal. En una gran obra escolástica, él materializó todos sus pensamientos. Seguidamente, cuando en la Edad Media, pues empezó se empezaron, la ciencia de la criminología ya trascendió no solo a ideas, a pensamientos o a corrientes, ascendió ya a una ciencia como lo fue la ciencia médica, y durante esta época existieron pues otros precursores que ellos querían investigar si la comisión de un crimen era una enfermedad. Ya no era solamente un comportamiento humano, sino que ellos querían establecer si existían enfermedades intrínsecas al ser humano para cometer delitos. Seguidamente, aparte de esta idea, existieron otros precursores. Dentro de esos precursores estaba Tomás Moro,
el cual vinculó el crimen con factores ya no solo médicos, ya no solo ideológicos, sino que él vino y puso otros matices, otros factores, como lo que fueron los factores sociales y económicos, y él estableció su teoría de los factores sociales y económicos en una obra. Asimismo, pues él se establecía que existía una desigualdad en la distribución de la riqueza y esa desigualdad daba un inconformismo y que era causa de que se cometieran crímenes actualmente. También él hizo una crítica y él criticó la falta de proporción del sistema penal de su época. Él decía que solamente se sancionaban aquellos criminales que tenían factores sociales bajos y económicos. Esa fue la crítica de él en su momento. Seguidamente, después de todas estas ideas, corrientes, pensamientos, vinieron a establecerse lo que fueron las escuelas, ¿verdad? De estas escuelas o las llamadas escuelas de la criminología. Estas escuelas, pues, vinieron a desarrollarse en cada época de la historia. En la primera, y tuvieron etapas, ¿verdad? De las primeras que nosotros podemos mencionar está la primera etapa dentro de la historia, y dentro de esta primera etapa está la escuela clásica. Esta escuela clásica estaba vinculada a los principios de la Ilustración. Esta tenía una filosofía que establecía la igualdad entre todos los hombres y propugnó la superioridad de la razón sobre el dogma. ¿Qué quería decir? Que establecía que no eran los pensamientos de la época los correctos, sino que tenían que existir una igualdad, que no se podía sancionar solo a las personas ignorantes, no se podía sancionar, no se podía castigar o pensar que una persona por un físico podía ser delincuente, o porque una persona era pobre, o porque una persona era campesina, y empezaron a existir consideraciones, las cuales afirmaban que todos los individuos podían actuar de una forma responsable o podían actuar de una forma irresponsable. ¿Qué quiere decir esto? Que no importaba que fuera campesino o no, o que fuera un rey o no, sino que tanto un rey como un campesino podían cometer un ilícito penal. Tanto un rey como un campesino podían comportarse respetuosa y correctamente o no podían hacerlo, ¿verdad? Para él no había diferencia para esta escuela clásica no existía una diferencia de fondo entre aquellos que respetaban la ley y los que no. Por lo que cuando se estudiaba lo que eran los crímenes debía de estar pues centrado en el acto delictivo y no en la persona. Esta fue la escuela clásica. De esta escuela pues también existían, por lo tanto, la concepción del delito como una creación jurídica. Ya existía una concepción del delito como una creación jurídica y como una ruptura de un pacto social entre los ciudadanos. También existían postulados de la Ilustración sobre el crimen y sus autores y partían de la creencia en el libre albedrío de cada individuo. Además, quiero comentarles de que se consideraba que todos podían tener un comportamiento desviado en un momento dado. Acá no importa que fueran reyes, no. Cualquier persona, su comportamiento podía estar sujeto a una acción desviada si lo quería o no. También pasaban otras situaciones. Se pensaba que el castigo debía ser proporcional al daño social causado.
Esta corriente pues se posicionaba en contra de la crueldad en las penas y de la arbitrariedad de los jueces debido a que eran desproporcionadas en su época. Y de esta escuela pues nacieron varios precursores de los cuales de pronto ustedes ya conocen algunos. De estos precursores está César Beccaria, Rousseau, Montesquieu, y cada uno manejaba una teoría y fue destacado por opiniones y concepciones diferentes. Por ejemplo, César Beccaria, él fue un jurista y filósofo italiano que destacó por su crítica en los modos existentes en su época de procesar a los criminales. La crítica de él era el sistema, o sea, cómo se trataban y cómo se procesaban a los criminales. Para este autor existía una clara desigualdad de los ciudadanos ante la ley, porque indicaba de que se trataba con preferencia a unos y se trataba con saña y con violencia a otros. Y él indicaba que para solucionarlo, él pues proponía que los juicios fueran públicos y no fueran privados, así como que se implementara un sistema de pruebas para establecer si existían pruebas materiales reales. Compañeros, creo que acá está. Bueno, otro de los precursores de esta escuela fue Rousseau, y él tenía también sus ideas fundamentales. Una de las ideas pues importantes fue una obra que él creó, y esta obra fue el contrato social. Y esta obra del contrato social fue una de las más influyentes en la Ilustración. Él defendía que el hombre era bueno por naturaleza y él no concebía que el hombre tuviera maldad, pero él sí pues tenía la idea de que el hombre se podía pervertir, no por él mismo, sino que él podía ser pervertido cuando viviera bajo las reglas de un Estado. Y él afirmaba que el crimen era la prueba de la deficiente estructura del pacto social y de un Estado desorganizado. La teoría de él establecía de que en sí, por naturaleza, el hombre no era malo, el hombre era bueno, pero el entorno que le había creado el Estado en su desarrollo era lo que convertía al hombre en malo, ¿verdad? Tenía pues sus ideas bastante cimentadas y para él la culpa total era la del Estado. Seguidamente tenemos otro precursor que es Montesquieu. Y Montesquieu pues no era un jurista, no era un filósofo, bueno, no era jurista, pero sí era un filósofo. Él fue un filósofo francés y fue el padre de la separación de poderes en el Estado. Aquí vamos a traer una pequeña remembranza del derecho administrativo que recordarán la división de poderes. Entonces, él fue uno de los precursores de esta división de poderes, pero él también opinó con referencia a la criminología y pues también podemos indicar que es uno de los precursores también de una política criminal. Pero vamos a hacer referencia de ello más adelante. Montesquieu, para él era fundamental que el poder judicial se desvinculara del ejecutivo. En la época que estaba Montesquieu sí existían los tres poderes, por eso él fue el padre de la separación de esos poderes. Y como existían el poder ejecutivo, legislativo, judicial en su momento, él decía que era fundamental que el poder judicial se desvinculara del poder ejecutivo para que la justicia fuera independiente. Él se posicionó en contra de las torturas y a favor de la idea de legislar, pensando en prevenir el crimen y no solo en castigarlo. Algo muy importante, porque ahora dentro de las políticas criminales nosotros vamos a ver que cada política va a tender a
que se aborde el tema del crimen de una forma preventiva primaria, preventiva secundaria, preventiva y de una forma ya no preventiva, pero sí terciaria. Seguidamente, tenemos otras ideas importantes y es que en el siglo XIX la criminología comenzó a constituirse como una disciplina científica y acá viene a nacer otra escuela bastante importante, que es la escuela biológica positivista. Ojo, a partir de este siglo, pues se dio lo que es la primera corriente que apareció de forma positiva y esta fue derivada de una corriente italiana y que se consideraba que esta corriente consideraba que la conducta humana, en la conducta humana se incluían los crímenes. Se establecía dentro de esta escuela que los crímenes ya estaban predestinados por las características innatas de cada individuo. Y a diferencia de la escuela clásica, pues se enfocaba su estudio en el delito y no en el criminal, ni en el proceso, ni el trato en el criminal, sino que acá se buscaba analizar los tipos de delitos y encuadrar qué persona o qué perfil de persona cometía ciertos delitos. Esta escuela defendía que la sociedad debía defenderse de cualquier acto antisocial y que para defenderse debía de establecer cómo era el humano que cometía ciertos delitos. El delito era una sola manifestación del carácter innato de un autor, es decir, de un ser humano característico. Y indicaba que la peligrosidad del sujeto pues debía ser la base para decidir la sanción. Y al estar considerados, y aparte de ello, consideraban que alguien que cometía un delito era una persona enferma, pero no con una enfermedad física, sino que con una enfermedad social. Y que al estar considerados como enfermos sociales no se le podía descartar ningún tipo de castigo, sino que se debía de sancionar conforme el delito que cometía cada persona. De esa cuenta, los postulados que se proponían en esa escuela eran básicos y eran los siguientes. Uno, que la existencia de un determinismo en la conducta delictiva, que quiere decir que se debía determinar qué conductas eran delictivas. Dos, que el autor del crimen se convierte en el centro del análisis. Tres, que la existencia de diferencias biológicas y antropológicas entre los criminales y los que no son, es decir, que se debía de establecer qué diferencias biológicas y antropológicas debían de existir entre las personas que eran criminales y quienes no lo eran. 4, que la escuela estaba orientada pues empíricamente, ¿verdad? Empíricamente, ¿qué quiere decir? Solamente estaba orientada según lo que iba saliendo en esa época, no tenía simientes científicas, filosóficas, pero las quería construir, o sea, quería construirse, pero con un enfoque biológico y antropológico. Los postulados eran deterministas y biológicos de esta escuela y estos postulados fueron pues desmentidos también por otros grandes autores como lo fue Charles Goring, y él en su momento pues presentó también una obra en la cual él indicaba y establecía las ideas, y él indicaba que él comparó a un grupo de convictos con otro grupo que no había cometido ningún delito y concluyó
que no existían las diferencias físicas entre ellos ya descritas por la corriente positivista. Y él dentro de su obra decía que no podía ser, que para él no existían causas biológicas, que no existía algo biológico ni antropológico dentro del ser humano para poderlo caracterizar dentro de la comisión de ciertos delitos. Seguidamente es necesario que mencionemos a dos grandes autores. Entre ellos va a estar César Lombroso y Enrico Ferri. A estos grandes autores en este momento los vamos a mencionar por las ideas que ellos tenían. César Lombroso pues era considerado como uno de los padres de la criminología y él en 1876 publicó uno de los libros más importantes sobre la materia y más relevantes de su época, como lo que es El hombre delincuente. Y él manejaba una filosofía en el que se anunciaba la existencia de lo que él llamaba el delincuente nato. Y esta teoría pues afirmaba que ciertos individuos estaban peor desarrollados que el resto y que tenían una tendencia innata, o sea que ellos ya habían nacido para cometer delitos y para practicar la violencia. Según este autor, estas personas se podían reconocer por sus características físicas y el autor establecía que cada delincuente tenía rasgos físicos propios y característicos y que al pronunciarse o al ver a alguien con con ciertos rasgos, se tenía que determinar que ya era un delincuente. Y entre los rasgos físicos, pues se distinguía a los delincuentes que ellos tenían un cráneo con forma de pentágono, que el mayor tamaño, que si alguien tenía una cara grande, que si alguien pues tenía una separación de cierta forma mayor entre un pómulo entre los pómulos de su rostro, era considerado delincuente. Si alguien tenía una mandíbula más ancha y alargada, si alguien tenía un sobrepeso, si alguien tenía una frente hundida o tenía frentes salientes, se debía de considerar que era un delincuente nato. ¿Qué quiere decir? Que era un delincuente que por su naturaleza, que era un ser humano que por su naturaleza ya había nacido para delinquir. De esa cuenta, al haber nacido para delinquir, el Estado le tenía que prestar atención y propiamente se tendría que establecer que él estaba propenso para cometer un delito. Probablemente esta teoría de César Lombroso le suene más a todos ustedes, compañeros y compañeras, debido a que es una de las teorías que más se menciona en el caso del derecho penal, como lo que es la teoría del delincuente nato. Entonces, acá pues solamente dejé como una remembranza para hacer una conexión entre las diferentes escuelas. Y asimismo, en esta corriente de ideas tenemos, aparte de César Lombroso, tenemos a Enrico Ferri. Y Enrico Ferri, al igual que como Lombroso, él también consideraba a los delincuentes como individuos anormales y señalaba sus características físicas, hereditarias y psíquicas. Él se fue un poquito más allá, porque él se fue no solamente con una característica física, hereditaria, sino que él se fue ya a la mente. Él se fue ya al pensamiento del delincuente, pero al igual que César Lombroso, él partía de que un ser humano con ciertas características ya se tendría que perfilar que por herencia iba a tener ideas psicológicas para delinquir.
Después de estas anteriores escuelas tenemos a la criminología moderna. ¿Qué pensará o qué es lo que se piensa actualmente dentro de la criminología moderna? Pues la criminología moderna no es de no es del presente año, ¿verdad, compañeros? Sino que a esta etapa, a esta época, la criminología moderna pues comenzó a partir del siglo XX. En algunos países se aumentó el campo de estudio y se incluyeron pues materias dentro de las ciencias jurídicas y sociales como la criminalística. Seguidamente se incluyeron materias como la penología, ¿verdad? El estudio de las penas, o la reacción social que provocan los delitos. Igualmente, los avances en la psicología, en la sociología han tenido una gran repercusión entre los estudiosos de la criminología, y fue a mediados del siglo XX que se produjo un gran cambio de paradigma en la criminología, y a partir de este momento se dio atención y se dio paso a fijarse cómo el criminal llegaba a hacerlo en un ambiente social y cómo llegaba a seleccionar a sus víctimas. Con estas ideas formales ya tenemos otra corriente contemporánea de esta ciencia, como lo es la criminología crítica. Y esta criminología crítica pues ha sido basada en el marxismo, en la economía política, en la teoría crítica y en el feminismo. Y esta escuela pues ha pretendido estudiar la delincuencia y la justicia en relación con la estructura de clases y los procesos sociales. De esta manera, sus seguidores contemplan las leyes y los castigos partiendo también de la base de la existencia de un sistema opresor y que fomenta la desigualdad. Asimismo, la criminología crítica, por lo tanto, ha dado una especial importancia al contexto del delincuente, o aparte del delincuente, pues al contexto de la comisión del delito. Y se ha establecido que ha existido pues una desigualdad que afecta con especial incidencia a la clase obrera, y que afecta no solamente a la clase obrera, sino que ha afectado a las mujeres, ha afectado a las minorías étnicas, ha afectado a los niños, ha afectado a los jóvenes, y la criminología pues también ha tenido ya actuaciones a nivel internacional. De esa cuenta, nosotros en la actualidad vemos varios matices de estas escuelas, vemos varias ideas de estos autores, vemos asimismo cómo algunas ideas tuvieron una relevancia ya dentro de nuestro proceso penal, dentro de nuestra ley penal, las cuales vamos a ir analizando dentro de las siguientes clases. Entonces, con esto finalizo la clase de hoy, compañeras y compañeros. Por favor, sus dudas, anótenlas dentro del formulario para que nosotros mañana a primera hora resolvamos las dudas que ustedes tengan. Voy a estar leyendo un poco acá los comentarios, ¿verdad? Ok, ya compartieron el link de asistencia, entonces esperamos que todos lo hayan llenado para que no tengan inconvenientes con ello. Por la hora ya finalizamos esta clase, así que muchas gracias compañeros y compañeras por su atención. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde.